¿Cómo vives tu sexualidad? Nuestra sexualidad aquí en México desafortunadamente ha sido reprimida, controlada por la sociedad, por el gobierno, por los medios de comunicación, y al ser controlada y reprimida, inclusive por las instituciones religiosas también, no nos ha permitido realmente explorar nuestra sexualidad de manera consciente. A esto le podríamos llamar sexualidad sagrada. Nuestro cuerpo es un templo, es un organismo que requiere respeto, pero como hemos vivido a través de lo que les he comentado de nuestro entorno, sobre todo de los medios de comunicación, hemos vivido una sexualidad completamente reprimida. A través de la educación, a través de nuestra formación familiar, el tema de la sexualidad ha sido un tabú durante muchos años, o nuestros padres no nos hablaron realmente de cómo poder acercarnos o vivir nuestra sexualidad de una forma segura, plena. Para la religión, solamente la sexualidad es para procrear. Y por tal motivo, eso se ha completamente distorsionado y no nos ha permitido realmente explorar una sexualidad consciente y una sexualidad plena. Más aparte, en nuestra familia, posiblemente nuestros papás, nos han implantado creencias limitantes, como por ejemplo, no te toques ahí, eso está mal, eso es sucio, es pecado. Y realmente los papás no se han puesto a pensar realmente cómo pueden perjudicar a los niños. Los bebés, a partir del año y medio, empiezan a tener una exploración natural en sus genitales, empiezan a tocarse, empiezan a descubrir sensaciones que no están mal, no están equivocadas, no están erróneas. Simplemente un bebé está explorando su cuerpo. El bebé todo el tiempo está explorando cosas, objetos. Igual lo hace con su cuerpo. Y si el bebé, ya sea niño o niña, empieza a explorar sus genitales, empieza a descubrir al medio del toque una sensación de placer, los papás, en vez de reprimirlo, porque muchos inclusive hasta los golpean, les pegan en la mano, les dicen, eso está mal, eso está equivocado, está sucio, no debes de hacer eso. Imagínense un bebé de un año y medio, que mamá o papá descubre que está explorando su sexualidad, lo repriman de esa manera y sin darse cuenta, porque obviamente si el bebé lo hizo una vez, 2 veces, 3 veces y papá o mamá hacen exactamente lo mismo, lo reprimen, lo golpean, le dicen que está mal, que está sucio, que es pecado, entonces eso se graba en su subconsciente, donde posteriormente, cuando quieran o tengan la necesidad de poder tener una intimidad en su vida adulta, pues les va a ser un poco complicado llevarlo a cabo, porque no les va a permitir tener una sexualidad plena, porque en su mente, cada vez que ellos tengan un contacto de intimidad con alguna otra persona, van a recordar ese patrón mental, donde asimismo va a haber un diálogo interno que te va a decir, eso está mal, eso está sucio, no lo hagas, no te toques. Y entonces no te das la oportunidad de realmente vivir una sexualidad consciente y plena. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los papás? Bueno, si constantemente dejarlos que lo estén haciendo y cuidarlos, obviamente, en esta exploración, y guiarlos. ¿A qué me refiero con guiarlos? Que, bueno, si lo está explorando, dejarlo unos 2-3 minutos y luego podemos cambiar su atención, su foco de atención a otra cosa. No sé, le puedes abrazarlo, abrazarla, jugar con él, con ella, hacer alguna actividad que le quite el foco de atención de esa exploración, pero deberíamos realmente dejarlo hasta que termine de hacer su exploración. Eso sería la forma natural. Pero si papá o mamá se asusta de esto, bueno, podríamos hacer ese foco de atención para que entonces no se quede con una fijación. Sí es muy importante poder estar observando estos registros que papá o mamá puedan llegar a tener con los hijos. Pero nosotros como adultos, cuando ya crecimos, nos vamos a dar cuenta que vienen estos brotes en nuestra conciencia, en nuestro ser, de estas creencias limitantes. Entonces, pues obviamente es importante que nos demos cuenta de que nuestro ser necesita tener una libertad
de exploración. En la niñez, si hubo represión, obviamente posteriormente vas creciendo y en un promedio de edad de entre 6, 7 a 12 años, es posible que puedas llegar a tener juegos sexuales. Puedes llegar a tener juegos sexuales con el hermanito, con la hermanita, con el primo, con la prima, con el compañerito, Entonces ahí sí, obviamente, no vamos a permitir una represión, pero sí les vamos a hablar a nuestros hijos y decirles a nuestros hijos, oye, pues obviamente tu cuerpo es sagrado, nadie te puede tocar, tú tienes que avisarme cuando algún compañerito o compañerita o alguien quiera tocarte en tu intimidad, hacerle ver que eso es sagrado para él o para ella y que tiene que cuidarse y que obviamente posteriormente cuando sea adulto pues va a tener la oportunidad de vivir una intimidad, una sexualidad con su pareja, pero ya de una forma consciente. Muchos juegos sexuales que fueron reprimidos y fueron controlados o juegos sexuales que muchas veces a la edad de 4, 5, 6 años no tenemos conciencia si está bien o está mal. Y muchas veces esos juegos sexuales también pudieron haberse dado con un niño un poco mayor que nosotros. ¿A qué me refiero un poco mayor? Que pudiera tener 4, 5, 6 años más, que ya está más despierto, que ya tuvo más exploración y entonces les despiertan un deseo sexual y pues hay que tener cuidado. Yo tuve un caso de un niño de 5 años que ya veía pornografía a los 5 años. Entonces la mamá cuando me comenta esto, le pregunté que de dónde había venido esta exploración y me dijo que pues había sido por un compañero le mostró, pero la mamá lo detecta porque ya le habían prestado, ya le daban un celular y entonces es cuando se sorprende la mamá y me dice, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues entonces hay que bloquear el celular para que no pueda haber videos de este tipo y empezarle a hablar a los niños, empezarles a hablar de su sexualidad, de su intimidad, que deben de cuidarse, que deben obviamente avisarnos cuando surgen este tipo de casos y que más adelante van a tener la oportunidad de poder tener una intimidad, pero una intimidad sexual consciente. Es importante que podamos tomar este tema de una forma consciente, de una forma natural también, no espantarnos, pero sí hablar en las familias. Es importante que papá y mamá hablen con sus hijos sobre este tipo de riesgos que pueden llegar a tener y ver si tu papá o mamá estás reprimiendo a tus hijos en su sexualidad porque se llegaron a tocar, pues obviamente darte cuenta que hay estos registros, estas creencias limitantes o estos patrones de conducta que tú también tienes que romper, porque si no, entonces no vas a poder tener una sexualidad plena. Obviamente este tema da para mucho más que hablar. Yo creo que posteriormente en algún otro video podemos continuar con lo que es la sexualidad, pero una sexualidad sagrada. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión.